Hay una historia aquí en la Biblia que quiero tocar, quiero hablar acerca de lo que sucede ahí. No necesariamente la historia, pero un acto que sucede ahí. Y quiero comenzar con el final, el resultado de lo que vamos a ver. Entonces hay ocasiones cuando nosotros, y estoy seguro que muchos lo han hecho aquí, que dicen: Dios, yo te quiero servir, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Dios, yo te quiero servir, y estamos buscando servir a Dios y servir a Dios y darle más a Dios. Pero en veces lo que realmente quiere Dios es más de nosotros, no cuánto le servimos. No sé si hace sentido eso. Ponémonos en el contexto de cuando la viuda dio una ofrenda. Ella dio muy poquito, pero fue mucho para ella. Hay gente que tiene más tiempo que el otro, entonces hay unos que dan mucho y unos dicen: híjole, es que él da mucho, ¿y cómo comparar yo con él si yo trabajo 15 horas al día? ¿Verdad? Lo que tú le des a Dios es medido dentro de tu corazón. Entonces Dios lo que quiere no necesariamente es decir tienes que darle mucho a Dios. Es lo que Dios quiere es de nosotros, nuestro corazón, más de nuestro ser, más de nuestro corazón, más de nosotros, ¿verdad? Del yo y de nosotros. ¿Cuántos están acá? Entonces es fácil en veces dar y ir a hacer horas y voluntarias y todo, pero en veces es difícil decir: Señor, pero lo mío es lo mío, ¿verdad? Y Dios lo que está en búsqueda es de nuestro corazón. Para Dios una hora es 1,000,000 de años, y 1,000,000 de años puede ser una hora para Dios. No olvidémonos del tiempo. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Cambios en nuestro ser, una transformación. Y hay una historia en Hechos 3, verso 1. Ustedes me dicen cuando estén ahí, ¿verdad? No sé si me quedé solo allá. Pero bueno, comenzamos a leer. Hechos 3, 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Aquí es una historia en sí para poder predicar que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y a mirar una necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran recoger a un cojo y que ande, ¿verdad? Qué milagroso. Muchos en veces ni nos atrevemos a orar por el cojo, pero estos agarraron la mano del cojo y lo levantaron. Dice que se le afirmaron sus pies, pero más que todo esto enseña que entró al templo, ¿verdad? Muchos en veces andan en búsqueda del milagro, pero no en búsqueda de Dios. Entonces necesitamos que cuando ustedes vayan a orar por alguien y necesitan ayuda, es muy importante que los dirijamos a Dios y no solo atiendamos su necesidad. Dios quiere a ellos, por eso Jesús decía: eres salvo, entonces recibe tu sanidad. No decía: recibe tu sanidad, para el tiempo que dijera que eran salvos ya se iban. ¿Sí están acá? Esa es otra prédica en sí. Pero aquí encontramos una historia de un hombre, ¿verdad? ¿Cuál hombre? El hombre cojo, el que se sentaba a la puerta, el que pedía ayuda, y había algo que afectó el destino de este hombre, ¿verdad? Este hombre no era como los demás. Este hombre tenía
algo que estaba lisiado y necesitaba de gente, ¿verdad? Él no podía ir solo y ponerse ahí a la puerta. Él requería de ayuda de amigos, de buenos cristianos, de decir: oye, ese hermano, necesito que me lleves a la puerta porque si no, no como el día de hoy. Y en la puerta yo voy a pedir limosna. Y algo que sucede dentro de este hombre afectaba cómo este hombre actuaba, afectaba lo que él hacía, afectaba todo. Él cargaba con esto toda su vida. Entonces, tú conoces gente con lo que le sucede. Tú conoces a gente por lo que ha pasado. Tú conoces a gente por de lo que ha pasado donde están hoy, ¿verdad? Tú dices: wow, esta persona ha pasado por literalmente el infierno y sigue en pie. O tú dices: no, hombre, esta persona pasó que le dolió la uña y ya desapareció. Pero la historia que ellos cargan afecta su destino. La historia que ellos cargan te da a conocer quién son ellos. ¿Sí están acá? Entonces el hombre aceptó su destino, aceptó su problema y pues simplemente se ponía ahí. Pero la Biblia nos dice que en la hora de oración, la hora de la oración, pasan estos hombres. Y obviamente ellos no pudieran hacer lo que hacen si no estuvieran respaldados por Dios, ¿verdad? La gente dice: no, pues tú no puedes hacer nada por mí, tú no puedes orar por mí y que algo suceda, ¿verdad? Dios es el que hace todo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cuando nosotros pensamos que podemos hacer todo nosotros mismos, es cuando en veces hasta Dios se retira y decir: ok, tú lo puedes hacer solo tú, pues hazlo. Pero es con Dios que podemos hacer todas estas cosas. Y en la atmósfera en ese lugar iban dos personas que estaban llenos de Dios. Es muy importante que nuestra relación esté tan intacta con Dios. Y ellos recogen la mano de este cojo, oran por él y entran y se gozan todos. Pero lo que quiero tocar el día de hoy es la vida de Pedro, ¿verdad? Como les dije, este es el resultado. Pedro, un hombre de Dios, ya aquí mirando que sanando a enfermos y recogiendo a un cojo y diciéndole: ¿sabes qué? Nomás mírame y en el nombre de Jesús levántate. ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran estar ahí? Todos. Híjole, o ya están. A que oren por mí. Y encontramos ahí a Pedro haciendo esto. Pero antes de esto, la vida de Pedro no siempre fue así. La vida de Pedro no siempre fue llena del Espíritu Santo, siempre fue así suave y todo. Encontramos a Pedro desde el inicio que su historia era un hombre de pescar, un hombre que tenía quizás barcas y una empresa de pescar, y este era el hombre, ese era su destino, ser un pescador de pescados. Pero viene alguien que es ¿quién? Jesús, y le cambia toda su vida en total. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos transforme? ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida como la que Pedro tenía? Que vamos a trabajar, regresamos, vamos a trabajar y regresamos y decimos: pues ese es mi destino. Mi destino es simplemente ir a trabajar, regresar a mi casa, esperar mi cheque, proveer para mi familia, irme a trabajar otra vez, esperar mi cheque, proveer para mi familia, ir a trabajar otra vez. Y así era la vida de Pedro. Pero algo sucede donde se encuentra con Jesús. Y yo y tú no siempre conocimos a Jesús. Un día nos encontramos, quizás fue una necesidad, quizás fue una esperanza, quizás te encontraste que necesitabas algo más de la vida y te encontraste con nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son salvos? Y nos encontramos con Él. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a cambiar nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Si tu vida es que siempre tu mentalidad es levantarte, ir a trabajar, proveer para tu familia, está bien, pero Dios quiere llevarnos más allá. Hubiera estado bien suave que Dios hubiera salvado a Pedro y ya, qué bueno, lo hubiera salvado. Pero Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué? Sígueme, te voy a hacer no solo pescador de pescados, te voy a hacer un pescador de hombres y vamos a cambiar este mundo. Y Dios lo que quiere con nosotros es que queramos más allá. Es muy fácil estar en nuestro confort. Es muy fácil decir: pues, me levanto, voy a la iglesia, alabo, leo unos 5 versos, regreso a la casa, chidotote, y a trabajar otra vez.
Y regresar el domingo y hacer lo mismo, ir a trabajar, regresar el domingo, es muy fácil. Pero lo que Dios quiere es más de nosotros. Querer más toma esfuerzo. Querer más o hacer más toma tiempo. Hacer y querer más toma decisiones. Pero Dios quiere llevarnos a una profundidad más allá de solo ser un hombre de cristiano, de solo ser lo normal. Yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta ser normal, ¿verdad? Una vez escuché a un predicador, tuvo una enseñanza diciendo: queremos ser abnormales. Y en cierta manera, para el mundo nosotros somos abnormales. Es lo que decía este predicador, ¿verdad? Decía que cuando aceptamos a Jesús, la gente nos ve como algo diferente. En veces así es con nosotros. Nosotros somos cristianos, decimos que somos cristianos en el trabajo, pero ¿qué nos ven de diferencia? Nos ven normal como ellos. Ellos andan haciendo cosas malas, cosas que ellos no conocen de Dios, pero no te ven nada a ti de diferente de ellos. ¿Sí están acá? Y nos ven normal. Pero Dios quiere llevarte más allá. Está bien, tú eres salvo, llevas una relación con Dios como puedes, está bien, pero Dios desea más. Entonces Pedro, ¿cuántos quisieran realmente? Yo anhelaría poder decirle a un cojo: levántate y anda, y mirar un milagro y hacer cosas y predicar, y que 5,000 se salven con un mensaje tan sencillo. Pero nosotros necesitamos en veces que nos empujen tanto para poder caminar. Y los pastores y predicadores lo hacen por nuestro bien. A mí me predicaron, a mí me empujaban, y fue por mi bien. Yo no estuviera donde estoy si no hubiera sido por gente que me traía y me puchaba y me puchaba. Y doy gracias. Ayer hablé con una persona que tenía más de 10 años de hablar con él. Y esa persona de veras afectó mucho mi vida. Fue uno de unas guías que Dios usó en un tiempo para que me alineara, para que dejara de pensar cosas que no debiera de haber pensado y enfocarme en Jesús. Y yo ni toqué ese tema, pero al mirar su foto, al mirar la conversación que teníamos, no había otra cosa más que recordar y decir: wow, qué impacto hizo esta persona en mi vida. Les conté una vez de lo de un tío que repartía tantos cassettes por México y por donde quiera que él iba, daba cassettes de evangelio, cassettes. Y de repente me topé con alguien que se salvó por uno de esos cassettes, y le conté a mi tío y dice: pues tú está bien, ¿verdad? Pues quién sabe cuántos cassettes di. Pero Dios quiere más de nosotros. En veces les digo: ustedes hacen mucho, pueden hacer mucho, y el resultado quizás no lo vemos, pero puede ser inmenso. El resultado puede tardar 1 año o 10 años, pero el resultado siempre va a ser un resultado, ¿verdad? ¿Resultado qué es? Un producto de un trabajo, tuvo resultado. Entonces Jesús anda con Pedro. ¿Cuántos nos gustaría haber andado con Jesús, verdad? Ser perseguidos, mártires. ¿Cuántos les gustaría haber estado con Jesús? La gente piensa que fue de color de rosas con Jesús. Tomó decisiones gruesas, decisiones difíciles. No era fácil. Mucha gente dice: me gustaría haber estado con Jesús para seguirlo, para haberlo conocido, para que mi fe no dudara. A Jesús lo mataron, lo colgaron en una cruz y lo crucificaron. Pero siendo el Hijo del Dios viviente, descendió de esa cruz y nos salvó y resucitó, y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Pero él requería, imagínate esas decisiones. Jesús sabía a dónde se dirigía. Cuando habló el Padre con él, dijo: mi hijo, tú vas a ir y salvar a este mundo, vas a morir en una cruz por ellos. Jesús ya sabía. Jesús sabía que al llamar a sus discípulos significaba darlo todo. Dios deseaba más. ¿Sí están acá? Y ¿qué es? Marcos 10. No, 14. Mateo 14. En el verso 22 hay una enseñanza tan
buena, que eso es donde quiero basar esta palabra. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, lo que había pasado aquí es que ellos estaban, ya había pasado lo de darle de comer a las multitudes, y Jesús todavía andaba dándoles de comer y diciendo: ustedes, muchachos, adelántense, ahorita llego, déjenme despedir a estas personas. Y entonces dice: despedida a la multitud, subió él al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque habían vientos contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a pararnos ahí por mientras. Es tan interesante lo que a mí me enseña esta historia. Aquí es donde Dios quiere que deseemos más. Yo me puedo imaginar en este momento todos los otros discípulos a gustos en la barca. Ya Jesús les había dicho: soy yo, no temas, ¿verdad? Si Jesús te dice: soy yo, no temas, ¿qué vas a hacer? Chido, es Jesús, no hay problema. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Uno de los 12 dice: ¿sabes qué? En este momento yo voy a aprovechar esta situación y yo voy a querer más. Dice: Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Nunca le dice Pedro: Señor, si eres tú, déjame caminar sobre las aguas. ¿Le dice eso Pedro? No, le dice: déjame ir a ti. Para mí, si yo le hubiera dicho: Señor, déjame ir a ti para ver si eres tú, yo me hubiera nadado y andado. Pero al Pedro tener su mirada sobre Jesús, me imagino él brincándose la barca, ¿verdad? Sentándose, listo para echarse un clavado, y vámonos. Y pase asombro, está caminando, está parado sobre las aguas. ¿Pueden visualizar ese cuadro? ¿Verdad? La gente dice, o sea, nos han enseñado que Jesús, o sea, Pedro dice: déjame caminar. Para Pedro simplemente dijo: déjame ir a ti. Puede haber sido nadando, lo que sea, pero Pedro pisa y pasó asombro, no se hunde. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Pedro no se hunde. Al tomar su segundo paso, dice: estoy caminando sobre el agua. Otro. Y los demás de los discípulos, con la boca abierta, habían dicho: yo también voy. Imagínese usted en la barca junto con Pedro, al mirar que no se hunde y comienza a caminar. ¿Por qué los demás no van? ¿Usted y yo hubiéramos ido? Yo sí, ¿verdad? Yo hubiera dicho: yo también. Solo hay 2 personas registradas en la historia que han caminado sobre el agua: Jesús y Pedro. Estos son los únicos 2. Nadie más. Pedro dice: ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero conocer más. Está bien, está suave aquí esperarte en la barca. Está bien, pero yo quiero ir contigo. Quiero ir a la profundidad del mar. Quiero ir más allá. La Biblia no nos cuenta la distancia que tenía la barca con él, que la tenía la barca con Jesús, pero dice que de lejos lo miraban. Tan lejos que era que yo me imagino que no podían discernir. Tú de aquí a donde está Cuco, yo puedo ver quién es él. ¿Para qué pregunto? ¿Verdad? Pero ya de lejos uno tiene que tener mucha atención y decir: ¿quién será esa persona? ¿Verdad? Imagínate que tú estés en el mall, pienses que es alguien y tú acá, ¡ey, ey! Y voltee y no sea la persona que estás tratando de saludar. Tienes que tener una mirada y decir: ¿será o no será? ¿Verdad? ¿A qué distancia tiene que ser eso? A una buena distancia.
Y Pedro aquí lo ve y el Señor dice: no teman, soy yo. ¿Cuántos de nosotros estamos tan a gustos en la barca, tan a gustos esperando al maestro? Maestro haciendo milagros, dándole de pescados a la gente y pan y todo, y está bien, el maestro viene, pero solo uno, pónganse atención a esto, iglesia, solo uno decide bajarse y ir a nuestro Señor. Tiene su mirada puesta en Él y se baja y camina. ¿Y qué sucede? De repente Pedro voltea y mira las olas. De repente Pedro voltea y mira para abajo y dice: estoy sobre la agua. Quizás cuando él caminó no miraba solo a Jesús, y de repente comienza a hundir al mirar su situación, al mirar que él está fuera del confort, fuera de su barrera, fuera de sus fronteras, de lo que le quieras llamar, y de repente se encuentra en el medio de Jesús y la barca y comienza a hundir. Y Jesús se le queda mirando. No es hasta que Pedro dice: Señor, sálvame. No se han puesto, es que esto está impresionante. Tiene que captar esto. Jesús se le queda mirando. No le dice, no le extiende su mano de volada. Para Jesús quizás fue un asombro y dice: ¿por qué te estás ahogando ahora si estabas caminando? Me creíste lo suficiente para caminar sobre la agua y ahora te hundes. ¿Por qué? Jesús quiere más de nosotros. Pedro quizás en su oración antes de salir de su barca, quizás en su mente dijo: Señor, quiero ir más allá de donde mis pies me puedan llevar. Ir más allá donde mis pies puedan caer. Más allá. Era muy fácil, iglesia, que necesito que captemos esto. Era muy fácil andar sobre tierra, sobre algo duro, y decir: Señor, si eres tú, déjame ir. Pero el hecho que fue sobre agua no es el milagro que Pedro camina sobre el agua. Olvídate de eso. Fue la decisión de creer en algo que no se podía creer. ¿Sí me están captando? Algo que para el mundo era imposible, pero con Dios, con Jesús, lo hizo posible. Dios quiere que no creamos en lo natural, que creamos en lo sobrenatural. Dios no quiere que andemos tocando el agua. Dios quiere que entremos en el agua. Dios no quiere que solo hasta las rodillas, como dice Ezequiel, a los tobillos, a la cintura. Dios quiere que entremos a la profundidad de sus planes. Y dentro de sus planes es muy difícil caer, es muy difícil dudar. Por eso es que estás tan profundo. Tú de repente dices: mejor me regreso a la tierra. ¿Cuántos han ido al lago que de repente estás en lo profundo y miras la tierra y miras la profundidad del lago? Y tú dices: mejor me regreso. Sabes nadar, lograste llegar hasta ahí, pero tu natural dice: estoy muy profundo, necesito que regresar. ¿Sí están acá? Y es que les digo, esto me vuela la cabeza cada vez que pienso esto, como si algo me hubiera prendido en mi cabeza. La decisión de Pedro de creer en lo imposible. Y Jesús, cuando mira a Pedro hundirse, nomás se le queda mirando y decir: Pedro, si creíste en lo imposible, ¿por qué dudaste? Ya andabas caminando. Y en veces así es nuestra vida espiritual. En veces así es nuestro caminar con Dios. Andamos tan echándole ganas, tan apasionados, que de repente andamos caminando en algo donde tú y yo pensábamos que nunca hubiéramos andado. Y de repente te encuentras tan profundo que la gente te comienza a mirar diferente. La gente te comienza a poner tu mirada y decir: ese es un buen cristiano, ese es alguien que vive más de lo normal. Y dentro de ti tú dices: yo no quiero eso, necesito que regresar a ser normal. Porque cuando tú andas bien
la gente tiene la mirada sobre ti, ¿verdad? En veces tú dices, Dios, yo quiero más. ¿Realmente quieres más? La otra vez, antier andaba con alguien. En mi mente no pasaba lo que él me dice. Mira, miramos un accidente enfrente de nuestros ojos. Dos hombres que andaban borrachos chocaron gachote, feo. Así enfrente de nuestros ojos, sus caras sangrientos y todo. Yo nomás me quedé, yo me asusté, fui a mirar quién eran esas personas. Dije, no hace que los conozcan, eran hispanos. Y miré el carro y todo, dije, pues, ¿verdad? Uno se preocupa, dice, no va a ser alguien que conozco. Y el con el que andaba me dice, hey, diles que eres pastor para que ores por ellos. Yo en mi mente no me había pasado ni siquiera nada de eso. Pero si, o sea, lo que les quiero decir, si andas bien, la gente te va a decir, hey, ven y ora por esta persona. Hey, ven y vamos a visitar a esta persona. Sé que anda mal. Oye, vamos a juntarnos con esta persona. Vamos a invitarlos a comer porque necesitan buenos amigos. Y ahora te están mirando a ti como algo que ellos pueden alimentarse de ti. ¿Sí están acá? ¿No les ha pasado eso a uno de ustedes? Estoy seguro que sí. Ustedes son buenos cristianos, yo sé. Que a muchos les ha pasado que de repente ellos dicen, no, pues tú no dices ninguna maldición en el trabajo. Se me hace que si eres un buen cristiano. Oyes, algo le está pasando a mi mamá, ¿puedes orar? ¿Nunca les ha pasado algo así? O que de repente te pidan una oración, una palabra. De repente comienzan a abrir su corazón y tú dices, órale, ¿por qué están abriendo su corazón? Es que están deseando algo de ti. Y en veces nos encontramos que oramos y dijimos, Señor, yo quiero más. Y de repente Dios te comienza a llevar más allá. Y de repente tú dices, órale, ¿cómo puedo orar por alguien? Y de repente, ¿qué tal si yo peco? ¿Qué tal si yo ando mal? ¿Qué tal si esto y lo otro? Si Dios dice, si me creíste en todo esto y te estoy llevando para acá, ¿por qué estás dudando? Lo único que Dios quiere es que creamos en Él. Que creamos en Él. Para Jesús hubiera sido fácil decir, los 11, vénganse, vengan conmigo, dejen el barco ahí, vamos a caminarle al otro lado. Hubiera estado fácil, era Dios, es Dios. Es muy fácil y Dios nos dice, vamos a caminar al más allá en lo sobrenatural. Pero realmente, ¿lo quieres? ¿Realmente lo deseas? Dios lo quiere para tu vida. Dios quiere usarte, te quiere usar, iglesia. Necesita de nosotros para hacer las manos, para hacer los pies, para hacer la boca y hablar y caminar y actuar. Dios quiere llevarnos a la profundidad. Jesús le dijo a Pedro, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Dios, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Jesús les dijo, yo les voy a dejar al Espíritu Santo. Todo lo que yo hice, ustedes pueden ser mejores. Ustedes pueden hacer cosas que nunca han visto. Eso es lo que Dios nos dijo, Jesús nos dijo. Y tú y yo creemos en el Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, ven. Y vamos a orar sobre este enfermo. Y vamos a creer que se sana. Y vamos a creer que se va a restaurar. Y oramos. Y en veces nada pasa. Oramos y en veces se sana.
Pero ¿qué pasaría si le digo a quien sea, vamos al hospital, que Dios me dijo que a los 10 cuartos que vamos a visitar van a salir de su cama? Y van a andar y van a salir, nos vamos a ir todos los días que oramos. Muchos dirían, ¿estás en serio? Right? ¿O lo creerían? Ojo acá, iglesia. Una vez andaba yo allá en México, en una escuela, y el líder de los jóvenes les dijo, ¿saben qué? Cuando miren accidentes, choques, accidentes en el trabajo, en la carretera, donde sea, vayan y oren por ellos. Si están medio muertos o muertos, oren por ellos. Yo estaba ahí en ese transcurso cuando iniciaron eso. Y me recuerdo que decían varios, hubo un accidente, oramos por ellos y creímos que Dios hizo algo. Nada sucedió. Y otro, y oramos por un hombre que tenía la cabeza ya quebrada y oramos por él. Nada. Y de repente, poquito a poquito, se escuchan diferentes testimonios. Oramos por un hombre que no reaccionaba, que pensábamos que estaba muerto, que de repente reaccionó y vivió. Y así los milagros iban y iban. Pero es muy fácil ya hacer algo cuando como se dice, hay un dicho, cuando la bola ya está rodando, es muy fácil pucharla. Empujarla, no puchar. Es muy fácil. ¿Sí o no es muy fácil? Si yo ya llevo la casa media construida, es muy fácil ir y pegarle a 2, 3 tablas y terminar. Lo difícil es el cimiento, lo difícil es iniciar. Pero Dios quiere llevarte al más allá. Lo difícil es iniciar. Lo difícil es creer lo suficiente para bajarte de la barca. Eso es lo más difícil. Imagínate que Dios te dijera, das un brinco, lo demás, papita. Si me crees lo suficiente para hacer eso, no, hombre, contigo cuento para cambiar el mundo. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y en veces lo que Él desea que hagamos es algo tan sencillo como creer. Dígalo fuerte, creer. Eso es todo. Dios no tiene ningún otro placer más que creamos en Él. No lo hemos visto, más creemos en Él. No lo hemos tocado, más creemos en Él. Eso es lo más grande que puedes hacer. Creer en Él. Tú oras porque crees en Él. Tú vienes a la iglesia porque crees en Él. Tú le hablas a amigos de Dios porque crees en Él. Y nuestros testimonios de cada uno de los que estamos aquí son muy diferentes, pero igual de reales. De que Dios nos ha salvado. De diferentes formas Dios nos ha transformado. Pero que lo ha hecho, lo ha hecho. Y creemos y nos expresamos y decimos ¿cómo? No sabemos. Pero yo creo. Lo sé porque lo sé y creo porque creo. Nadie a mí me puede decir que Dios no existe. Pues si estás loco. Yo lo creo, yo lo he sentido, Él me ha abrazado y me va a decir ¿cómo? Compruébamelo, ¿cuándo? Lo va a decir no sé. Pero sé, creo en Él. Dios quiere que vayamos a la profundidad. Su mano es soberana. Vivimos una verdad, predicamos una verdad, no es mentira. Jesús es fiel. Jesús salva. Jesús restaura. Y Jesús es todo. Jesús es el centro de todo. Dios quiere que vayamos más profundo. Quizás tú conoces a gente que han estado esperando y tú sabes que ellos desean una palabra, desean escuchar algo. Lo difícil es caminar, es hablar, es dar un abrazo. Lo demás es fácil. Lo demás es fácil. Ya cuando comenzaste, ya la rueda está rodando, ¿verdad? Sí, a ver Gabriel, ¿me ayudas poquito? Sí, a ver Coco, usted también, véngase para acá arriba. Por favor.
Tenemos que estar sobre la verdad. La verdad. Jesús, diga Jesús. Cuando clamamos en su nombre, en la verdad, y creemos en la verdad, no hay nada que te pueda mover. La Biblia nos habla una parábola que Jesús dice: un hombre construyó su casa sobre la arena, cuando vino el viento cayó, pero el otro que la fundó sobre la roca, vino viento, tempestades, lluvia y no la movió, porque estuvo fundada sobre la roca, la verdad, quien es Jesús. Lo difícil es fundarnos, es comenzar. Lo demás es fácil. Tú tienes que ponerte a pensar si tu vida está sobre arena o está sobre la roca. Los dos creyeron en construir lo suficiente para construir una casa, pero uno de los dos está fundado correctamente. Y es muy importante que dentro de nosotros conozcamos esa verdad y vivamos esa verdad. Y cuando Dios quiera que vayamos más allá, lo haga o lo hagamos. Eso es lo que Dios desea. Lo difícil es sencillo, ¿verdad? ¿Usted conoce muy bien a Cuco, Gabriel? Así no, ¿verdad? Pero le podía dar un abrazo. Eso es lo difícil. Está bien, está bien. ¿No lo conoce? Un poquito difícil. Por eso le abrí a Gabriel. Un poquito difícil. Awkward. ¿Qué es awkward en español? Raro. ¿Verdad? Yo que conozco a Cuco, ¿qué sabe Cuco? Ay, todo, ¿verdad? Para Gabriel, bueno, un abrazo es suficiente, no le puche. Pero ya cuando la rueda, si nosotros dos nos vamos caminando, ya está rodando la cosa, ya está funcionando la cosa. Y es muy fácil que los dos me sigan. Pero que yo le diga a Cuco, a Gabriel: a ver, Gabriel, mire, guíenos para allá abajo. Un poquito más difícil. Pero si yo le digo: ustedes dos síganme. Come on, rápido. Pero me están siguiendo. Lo difícil en veces no es tan difícil. Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de nosotros. Dios quiere que vayamos más allá en la profundidad de nuestra fe. Pedro creía en Jesús, pero dijo: quiero que mi fe explote. Déjame caminar sobre el agua. Imagínate, los demás: yo creo en Jesús, está bien, verdaderamente es el Hijo de Dios, pero solo uno caminó sobre el agua. Lo difícil, denle un saludo. No es tan difícil. Introdúzcase. No es tan difícil. ¿Difícil? No. ¿Tú vas a una iglesia? ¿Buena iglesia? No es tan difícil. ¿Qué es lo más que me digan? No. Pues entonces te invito a la mía. ¿Verdad? ¿Difícil? No. Pero en veces nosotros mismos no queremos tomar ese paso. No es nada de difícil. Si eres tú, gracias muchachos. Si eres tú, entonces hazlo. ¿Verdad? Pongan atención en ese dicho. Si eres tú, hazlo. Si amar a Jesús eres tú, hazlo. ¿Verdad? Si tú eres un atleta, hazlo. No tienes que aparentar ser un atleta. Ya lo eres. ¿Verdad? Si eres un mecánico, no tienes que aparentar ser mecánico. Lo eres. Si eres un hijo de Dios, creyente en el Evangelio, que Jesús es tu Salvador, hazlo. That's it. Eso es todo. De la misma forma, ¿verdad? Pues ya hay más y más, andamos allá con Pío en el taller, con José, con todos estos muchachos. No crea que agarro sus vidas como ejemplos, calmados. Pero ellos no tienen problema cuando le llega un carro. ¿Qué necesitas? ¿Te puedo atender? Tu trabajo.
¿verdad? Yo miro, llega gente y sale y carros a lo montón y no es difícil para ellos porque lo hacen, ¿verdad? Raúl también estaba ahí en su taller, llega gente, espera, ¿qué necesitas? ¿4? Hey, volada. Eso es lo que hace, no es difícil. ¿Y por qué no nos la complicamos tanto nosotros si ser cristiano es lo que hacemos, es lo que creemos, es lo que vivimos? Vamos a hacerlo. Dios quiere llevarte a lo profundo. De repente vas a andar caminando y de repente alguien te va a decir, oyes, ¿puedes ayudarme a orar por esta persona? Tú vas a decir, ¿yo? Tú vas a decir, sí, tú. Tú vas a decir, ¿yo? Sí, cabezón. Tú. ¿Verdad? De repente decir, oye, tengo una célula, ¿puedes venir a predicar? Entonces, yo nunca he predicado. Está bien, ahí lo que salga, no te preocupes. Entonces, yo, sí, tú. Dios no requiere mucho de ti, más que tú quieras. No requiere de que tú metas 1000 horas a la semana para Él. Él lo que quiere, eres tú. Si te tiene a ti, pues lo demás sale sobrando. Si te atreves a caminar sobre el agua, ¿de qué más dudarías? ¿Qué sería algo que Pedro dudara si caminó sobre la agua? ¿Qué se le haría imposible? Tenemos que estar fundados sobre una verdad, que Jesús está con nosotros y nos quiere llevar de la mano a lo profundo. ¿Sí están acá, iglesia? De veras, Dios les dice, quiero llevarlos a lo profundo. Está bien, vamos a ponernos de pie. Él no nos falla. No nos falla. En veces vienen problemas, cosas feas, pero Él no nos falla. Y dentro de esos problemas podemos caer, pero la mano de Dios siempre va a estar ahí lista. Cosas feas suceden cada ratito, horribles. El accidente ese, la maestra de mi hijo, se le acaba de morir su nieta y su hija. Y todos los días nos encontramos con cosas así. Cada rato, problemas. Dentro de esos problemas es donde nuestra fe tiene que estar lo más grande. Está feo, en veces sí, pero la mano de Jesús siempre está ahí. Estaba feo que Pedro se hundiera, pero hizo algo bueno, decir, Señor, sálvame. Eso es lo único que en veces tenemos que hacer. Dios quiere llevarte a lo profundo, pero tú tienes que siempre saber dónde está Jesús. Si siempre miras a Jesús, lo profundo no se te hace profundo. En Hechos, ya para terminar, 2:42, hablando de Pedro y de los demás, cuando Jesús le dijo, hombre de poca fe, dudaste. Miramos después que sanan al cojo y todo. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Seguir adelante. Eso es todo. Seguir adelante. Y perseveraban. Y seguían, y seguían, y seguían. ¿Estaba difícil después de Jesús la cosa? Sí. Pero ellos creían en lo que Jesús les había dicho. Y perseveraban, y perseveraban, y perseveraban. Nuestro más deseo, el mío, el de los pastores, quizás el que está al lado de ti, es que realmente creamos en Dios. Que realmente creamos en las cosas que Él tiene preparadas para nosotros.